Buenos días, alumnos, colegas, profesores, ¿cómo andan? Vamos a hablar de los esfuerzos característicos, que son 4 los esfuerzos característicos. Luego derivan otros esfuerzos a partir de estos, pero los esfuerzos característicos llamados así son 4. En el espacio, usando una terna izquierda, esa es la terna global, que por convención es izquierda, nosotros vamos a tener los esfuerzos característicos bajo distintos ejes, ¿no es cierto? O sea, con respecto al eje Z, que el eje Z es el que es longitudinal a la barra que estamos analizando en la terna local, ya esta sería la terna local, y Z, donde Z es longitudinal a la barra, el esfuerzo normal nos indica el esfuerzo de compresión si el signo y tiene el signo negativo, y el esfuerzo de tracción que conlleva el signo positivo. El esfuerzo de corte es perpendicular a la barra, o sea, al eje Z. El esfuerzo de corte es un esfuerzo que puede tener proyecciones en X y en Y. Por lo tanto, se puede analizar como en dos partes, el esfuerzo de corte respecto del eje X y respecto del eje Y, en el espacio, ¿no es cierto? En el plano está tachado el QX porque no hay esfuerzos en el eje X si estamos trabajando en el plano. Recuerden, en el plano estamos en el eje ZY. Pero en el espacio habría corte en X y corte en Y. El momento torsor, en este caso, vale 0 porque estamos en el plano. En el espacio existe. ¿Mm? Así que en el plano se simplifica, no hace falta utilizarlo porque no hay, si no hay fuerzas en el otro eje, no se generarán momentos torsores. Y el momento flexor, que también en el espacio puede tener componentes en X y en Y, en el eje Y no vamos a tener, justamente por esto de que las fuerzas están en el plano ZY. Así que las 6 formas de ver los 4 esfuerzos característicos en el espacio se reducen a 3. Esfuerzo normal, que sí, puede ser negativo o positivo, y es el único que en verdad interesa el signo, porque los materiales trabajan muy distintos si tratamos la compresión o la tracción. Después tenemos el esfuerzo de corte, que como siempre en el plano va a estar en el eje Y, ya directamente no lo diferenciamos del eje X. Lo llamamos Q y punto. Para el corte, la letra Q. El momento torsor ni lo manejamos porque no va a haber en el plano. Y el momento flexor lo llamamos M porque ya no hay que diferenciarlo de X o Y. Entonces, en el plano reducimos a normal, corte y momento, donde normal puede ser compresión o tracción, negativo o positivo. La terna local siempre va a coincidir el eje Z con el eje longitudinal de la barra. Y el eje Y va a ser, en ese sentido, según una terna izquierda. El eje X estaría apuntando hacia nosotros. Cuando la barra está inclinada, seguimos tomando el eje Z apuntando hacia la parte izquierda, digamos. ¿Ven? En diagonal sería de ese modo. Ahora, cuando la barra es vertical, se dice que la parte izquierda es la parte que está por debajo. O sea, es como que miramos de costado y el eje Z apuntaría hacia la izquierda también. ¿Mm? Cuando la barra es vertical, se toma que el eje Z apunta hacia abajo. El eje Y, entonces, siguiendo la misma metodología de la terna izquierda. Cuando lo tenemos una barra que está inclinada, el eje Z también va a apuntar hacia la izquierda, pero en forma tangencial a la barra. En este caso, un semicírculo o la figura que sea, ¿no es cierto? Tangencial a la barra es el eje Z, perpendicular al eje Y. Bien, vamos a poder tener
cargas distribuidas, cargas concentradas, pares. Pero para poder analizar las funciones en estos tramos y poder realizar los diagramas de esfuerzos característicos, nos vamos a ir posicionando en segmentos donde no estén las cargas concentradas. O sea, vamos a ir ubicándonos en sectores entre cargas concentradas. Por ejemplo, entre A y un infinitésimo antes de donde esté aplicada P1. Luego, desde un infinitésimo después de donde esté aplicada P1 hasta B. Luego, desde B hasta... No, podemos seguir, la articulación depende cuál sea el esfuerzo, ¿no? Hasta donde haya, por ejemplo, en este caso sería el punto C, porque no hay una carga concentrada en el medio. Y en la cupla es al momento como una carga concentrada al corte o al normal. Así que en el diagrama de momentos tendremos que ir hasta un infinitésimo antes y uno después del par que se encuentre como acción, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a las matemáticas, al análisis matemático de todo esto, nos regimos con las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, el esfuerzo normal respecto del eje Z, como siempre. ¿Por qué respecto al eje Z? Y bueno, justamente el esfuerzo normal es el esfuerzo de las fuerzas que están coincidentes con el eje Z o paralelas al eje Z, al eje baricéntrico de la barra. Y es igual a menos la integral de la carga, de la función carga respecto del eje Z, diferencial de Z. O sea, si tenemos una carga distribuida normal, que sería algo así como esto, una carga distribuida normal sería algo así. Esa sería una carga distribuida normal. Una carga distribuida respecto al eje Y es así. Una carga distribuida respecto al eje Z la tenemos que dibujar de esa manera, porque justamente no tiene proyección respecto al eje Y. No podría estar en el plano como está esta dibujada. Entonces, el esfuerzo normal es igual a menos la integral de esa carga, de esa función de carga de Z en un diferencial de Z. O lo que es lo mismo, la derivada del esfuerzo normal respecto del diferencial de Z es igual a menos la función de la carga en dicho eje Z. Recuerden eso. Muy importante, la derivada del esfuerzo normal en diferencial de Z, en Z, es igual a menos la función de la carga. Eso es muy importante para poder trazar los diagramas. Esta derivada no es más que la tangente, lo vamos a poder visualizar en los diagramas como la tangente de la función en un punto. Y tiene que ser entonces dependiente negativa. Ahí nos lo está diciendo. Justamente eso es lo que nos dice la ecuación matemática, el análisis matemático en sí, ¿no? En cuanto al esfuerzo de corte, que vamos a ver que son vamos a tener en cuenta las fuerzas respecto paralelas al eje Y, proyecciones respecto al eje Y, es igual a menos la integral de las P de Z, las cargas, respecto del eje Y, como les estaba diciendo. Diferencial de Z, porque es a lo largo del segmento de la barra, que es en el sentido de Z. Así, Q de Z es igual a menos la integral de P de Z en I, porque las fuerzas son en I, diferencial de Z. Fíjense que en N la carga era P de Z en Z. En corte, la carga es P de Z en I. Pero en la longitud del eje Z, por eso también es entre paréntesis Z. Y también, entonces, la derivada de la función de corte respecto de Z, que sería la tangente, es negativa. ¿Ven? Es menos P de Z en I. Todos estos temitas matemáticos los vamos a ver
implementados en los diagramas. Los vamos a notar en los diagramas. Es más, nos van a ayudar para trazar los diagramas. Y los necesitamos. Y después del corte tenemos el momento flector, que es la integral del esfuerzo de corte respecto del eje Z. O lo que es lo mismo, la derivada del momento flector es igual a la función de corte. Y si no, si vamos pasando dos etapas, el momento flector es menos la doble integral de la carga de Z en I, la que producía el corte. O la segunda derivada del momento flector es igual a la carga, a menos la carga en I, la función carga en I. Todas estas relaciones diferenciales nos van a ayudar a trazar los diagramas de esfuerzos característicos. Por ejemplo, si la carga distribuida en I no existiera, como por ejemplo en este tramo no hay carga distribuida en I, entonces, si no hay carga distribuida en I, el corte, ¿qué nos va a dar? Constante, porque estas son funciones indefinidas. Por lo tanto, como no nos van a dar un número, porque está entre tanto y tanto, nos va a dar una constante. A las integrales indefinidas se terminan colocando después de la integral una más constante. Así que va a ser directamente, como no hay carga en I, va a ser 0 más constante. O sea, el esfuerzo de corte, cuando no hay carga distribuida en I, va a ser una constante, una línea constante. Y entonces, si el corte es constante, el momento va a ser lineal, porque es la integral. Va subiendo un grado la función, ¿no es cierto? La integral de una constante es directamente una variable lineal. En este caso, la variable z, ¿no es cierto? Ahora, si la fuerza distribuida es lineal, o sea, en este caso es lineal. Si fuera constante, si esto fuera una recta así, horizontal, si la carga distribuida fuera constante, entonces el corte sería lineal. Se le va sumando un grado. Y el momento sería una cuadrática, una función cuadrática para el gráfico. Ahora, si la carga distribuida fuera lineal como esta, ¿no? Y tiene una pendiente, entonces el corte ya de lineal va a pasar a cuadrático y la función del momento, el diagrama del momento, va a ser una parábola cúbica. Entonces, corte parábola cuadrática, momento parábola cúbica. Esas relaciones diferenciales las vamos a tener que tener muy en cuenta para poder trazar los diagramas de esfuerzos característicos. Tenga muy presente todo esto que acabamos de ver.